Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy día quiero hablarles acerca de los lácteos, que es un tema súper recurrente. Siempre me preguntan porque los lácteos son un alimento que ha sido demonizado últimamente. Se dicen muchas cosas que no tienen calcio, que es un mito que hacen bien, que tienen hormonas, antibióticos, que dan cáncer. Así que hoy día vamos a revisar harta evidencia científica para que ustedes tomen una decisión informada sobre si quieren o no quieren consumir lácteos. Cuando miramos qué efecto tienen los lácteos en la inflamación, entendida como estos marcadores bioquímicos en la sangre o en el plasma, se vio que no tienen un mayor efecto inflamatorio, incluso podrían tener un efecto antiinflamatorio porque la leche está llena de antioxidantes. Entonces, eso también es algo a considerar. Si la leche te inflama, como el término que la gente más se refiere, o si la leche te produce gases y distensión, es porque a lo mejor tienes algún grado de intolerancia a la lactosa o quizás tienes algún grado de alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces es importante consultar para que podamos adecuar tu dieta o ocupar lactasa si es que es el caso de la intolerancia a la lactosa. Esto me llamó mucho la atención en relación al consumo de lácteos y sueño. No sé si alguno de ustedes escuchó, pero cuando yo era más chica y no podía dormir, mis papás me decían que me podía tomar un vaso de leche caliente y que eso me iba a ayudar quizás a dormir mejor. Y esto viene de algo que está científicamente probado. Los lácteos son ricos en un aminoácido que se llama triptofano, que es un aminoácido esencial a partir del cual se elabora en nuestro organismo la melatonina, que es la hormona del sueño más conocida. Entonces, los lácteos podrían proveer a nuestro cuerpo de la molécula necesaria para elaborar la melatonina y provocar sueño. Se han hecho estudios en niños en que sí se ha demostrado que aquellos que consumen los 2 lácteos al día que están recomendados tienen mejor calidad de sueño, así que quizás es una buena estrategia para los que tenemos niños pequeños. Y por otra parte, los lácteos fermentados, de los cuales ya me he referido de cuáles estoy hablando, tienen un neurotransmisor que es el GABA, que induce un estado de relajación y de tranquilidad. Entonces podría ser un buen aliado para cuando necesitamos inducir el sueño. Otra cosa muy interesante es que antes, y también cuando yo era chica, como si no consumes lácteos de vaca, no tienes calcio, te va a dar osteoporosis, se te va a fracturar, etcétera. Y la verdad es que hoy se sabe que el calcio que tienen los lácteos es importante para nuestra salud, pero se puede obtener a partir de otras fuentes. Hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen calcio, entre ellos algunas semillas, frutos secos, algunas verduras de hoja verde. Entonces, no es algo que sea esencial. Si miramos en detalle cuál es la relación entre el consumo de lácteos y la osteoporosis, que es cuando nuestros huesos se van poniendo, entre comillas, porosos, para entender el término, y se van descalcificando y se ponen más frágiles, y eso nos expone a mayor riesgo de fracturas. No existe una clara asociación de que un consumo más alto de lácteos nos va a llevar a un menor riesgo de osteoporosis. De hecho, hay un gráfico que les voy a poner acá que habla del efecto dosis-respuesta, que claro, a un consumo muy bajo de lácteos hay más riesgo de osteoporosis. Luego hace como un descenso de la curva, y a un consumo muy alto de lácteos también podría aumentar el riesgo de osteoporosis. Acá les voy a poner el gráfico. Entonces, en el eje Y tenemos el riesgo de osteoporosis, y en el eje X tenemos la ingesta diaria de lácteos en gramos diarios. Entonces, esto va subiendo de 50 en 50. Todos parten de un riesgo de 1, o sea, como si no tuvieran riesgo. Entonces, entre los 0 gramos de lácteos diario y aproximadamente los 150, o sea, eso sería como una porción de lácteos al día, el riesgo disminuye, y ahí en el fondo hasta los 250 va disminuyendo. O sea, el menor riesgo de osteoporosis está entre los 150 y los 250 gramos de lácteos al día, y luego si son más de 250 podría aumentar el riesgo de osteoporosis. Entonces, finalmente tenemos esto que se acerca a las recomendaciones de las guías alimentarias, que es algo que yo siempre recomiendo
consumir entre 1 y 2 lácteos al día está súper bien para disminuir el riesgo cardiovascular, para disminuir la osteoporosis, para mejorar nuestro sueño. O sea, vamos viendo que al parecer los lácteos no son tan malos como se nos ha hecho creer en medios de comunicación, en redes sociales, qué sé yo. Otra cosa que se estudia mucho en los estudios científicos es la fractura de cadera. ¿Y por qué la fractura de cadera? Porque la fractura de cadera es una enfermedad o un tipo de fractura que es muy cara para los sistemas de salud, es muy cara para los países, porque las personas que se fracturan las caderas habitualmente son adultos mayores y que van a tener complicaciones derivadas del reposo, de la fractura misma. Entonces es una cosa que se estudia mucho, así como también yo les mencionaba que se estudiaba la enfermedad cardiovascular, y se vio que el consumo de lácteos en realidad no tenía ningún efecto sobre la fractura de cadera. Acá les voy a poner un gráfico y acá vemos, bueno, todos los estudios enlistados, la línea de no efecto, y si nos fijamos el rombo, que es el indicador promedio de todos los estudios que investigaron consumo de lácteos más fractura de cadera, el rombo de resumen pasa por esto que es la línea de no efecto. Entonces en realidad no existe una asociación ni positiva ni negativa, es decir, hay una asociación neutral. Las personas que consumen lácteos y las que no se fracturan igual la cadera y no hay efecto. Entonces, para disminuir las fracturas, los lácteos no es algo que podríamos recomendar. Y ocurre algo muy similar en relación a la osteoporosis, que también está estudiado como el efecto dosis-respuesta en relación al consumo de lácteos y el riesgo de fracturas de cadera. Entonces acá les voy a poner un gráfico en el que en el eje Y tenemos el riesgo de fracturarse la cadera y abajo en el eje X tenemos el consumo diario de lácteos de 100 en 100. Entonces entre 100 y 300 gramos al día como que aumenta levemente el riesgo y después iría disminuyendo en realidad, pero se vio que estas diferencias no eran en realidad clínicamente significativas. De hecho, si nos fijamos entre los 100 gramos de lácteos al día y los 800 gramos de lácteos al día, están todos muy cercanos al número 1, ¿ya? O sea que no hay riesgo ni beneficio. Terminando con el tema de huesos, osteoporosis y fractura de cadera, tenemos el acné. Hay una creencia de que el consumo de lácteos y también el consumo de suplementos derivados de los lácteos como whey protein podrían aumentar el acné, sobre todo en personas que ya lo padecen. Y esto sí es cierto, es algo que sí se demostró. El tema es que no se ha demostrado que un lácteo al día, una porción de lácteos al día aumente la cantidad de acné que tenemos. Entonces, esa sería la recomendación en personas que tienen acné y quieren mejorarlo y obviamente les gusta consumir lácteos, que no consuma más de uno al día, y cuando ya su problema de acné esté superado o esté tratado, a lo mejor podrían aumentar un poco su consumo diario. No es que tengan que erradicarlos de las dietas, si es que les gustan. Si no te gustan los lácteos y tienes acné, no es necesario hacer nada, ningún tipo de cambio en tu alimentación. Acá está el mismo gráfico en relación al consumo de lácteos y de acné. A mano izquierda vemos todos los estudios que han evaluado este tema y abajo la línea, el indicador de riesgo y la línea de no efecto, y se vio que efectivamente existiría un riesgo mayor de acné las personas que consumen lácteos derivados de vaca. Ya para ir terminando, en estudios in vitro y en estudios en animales se ha evaluado que la leche tiene factores que podrían ser antitumorales y otros factores que podrían ser como antitumorales o anticancerígenos. Dentro de los anticáncer tienen vitamina D y tienen calcio y ácido linoleico conjugado, que podría modular de cierta forma la replicación de las células, haciendo que las células malignas no se repliquen o se eliminen, mientras que algunos derivados de hormonas, de estrógenos, podrían tener un efecto carcinogénico. Cuando se estudió el riesgo de cáncer de colon, gástrico, cáncer de mama, se vio que no existía un mayor riesgo de los lácteos para desarrollar estos tipos de cánceres.
Es más, podrían incluso disminuir el riesgo de estos cánceres. En población estadounidense y europea se vio que disminuía el riesgo de cáncer gástrico. En la población asiática se vio que el efecto era neutral. El riesgo de cáncer de mama en distintas poblaciones se ha visto que disminuye con el consumo de lácteos, y el riesgo de cáncer colorectal también disminuye con el consumo de lácteos. Al parecer, con toda la evidencia que les he entregado en este video, el consumo de lácteos parece ser seguro, beneficioso en términos de salud ósea, de salud cardiovascular, del tema del sueño que les comentaba, entre otras cosas beneficiosas que tienen, y también podría ser beneficioso en ciertas cantidades para no tener osteoporosis en nuestra vida adulta y en nuestra vejez. En relación al cáncer, podría disminuir varios tipos de cáncer, pero aumentar un poco el riesgo en cáncer de próstata. Yo creo que ahí faltan más estudios que nos puedan explicar mejor cuáles son los mecanismos, cómo hacerlo y eso. Pero el mensaje final es que las guías alimentarias siguen recomendando el consumo de lácteos. Yo diría que los que tienen más efectos beneficiosos son los lácteos fermentados, el kéfir, la leche cultivada, el yogur por sobre todo. Si puedes hacer yogur en casa, incluso mejor, porque te vas a asegurar que tiene una buena cantidad de probióticos. Y como ven, el consumo de lácteos tiene proteínas de buen valor biológico, se asocia a largo plazo con una mantención o disminución del IMC, del peso, para las personas que tienen diabetes. Así que de verdad, si es que toleras bien los lácteos, si es que te gustan, sigue consumiéndolos 1 o 2 al día sin azúcar añadida. Van a añadir y van a aportar mucho a tu salud. Les voy a dejar al final en la descripción un link a una página en la que se habla un poco de la historia. A mí me apasiona un poco ese tema porque creo que tenemos mucho que aprender de esto de la evolución, de la genética y de la selección natural, para entender ciertos procesos y para entender que a lo mejor hay cosas que van más allá de la ciencia que nos han hecho subsistir como especie. Así que si se interesan y si quieren aprender un poco más, les recomiendo que los lean. Si tienes dudas, puedes escribir en comentarios, estamos siempre respondiendo. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos acá en Nutrición al Día. Que tengan un excelente día y nos vemos en otro video. Chao.